Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. ¿Cómo está, Rafa? También por allá. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis queridas Lauras, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos. En efecto, ya en esta mitad de semana, es miércoles, ¿sí? Y tenemos un programa muy internacional, como lo anticipábamos en el avance informativo. Y vamos a arrancar, antes de entrar a estos temas que tienen que ver con otras latitudes, con lo que pasa aquí en nuestro país. Efectivamente, un tema que reunió a especialistas para discutirse es la democracia. La democracia que, bueno, pues tiene tantas aristas. En la UNAM se llevó a cabo este encuentro. Ante una aparente crisis de la democracia liberal y con el objetivo de buscar articular una nueva teoría y práctica democrática en el mundo, se lleva a cabo en la UNAM el Seminario Internacional Repensar la Democracia en una Era de Transformación Social. Y México se destaca como un faro de esperanza, no por una persona ni por un partido, sino por un proceso social de resistencia y de construcción de ideales democráticas de participación. México hoy todo el mundo nos está viendo para inspiración, para ejemplos sobre cómo reinventar el ideal democrático en el siglo XXI. El seminario busca reflexionar sobre los avances y retrocesos democráticos, sobre el papel de las redes sociales y la información en estos, así como la revolución feminista como sujeto social del cambio democrático, entre otros temas. Tenemos grandes pensadores y intelectuales mexicanos que van a estar analizando los avances de esta nueva transición de régimen que estamos viendo en México, y vamos a señalar cuáles son algunos de los retos para México y el mundo para regenerar la democracia en el planeta. La conferencia de apertura estuvo a cargo del sociólogo español Manuel Castells, quien habló de redes, información y la crisis de la democracia liberal. Una componente fundamental de repensar la democracia en el momento de ya pleno desarrollo de la sociedad red en base a nuevas formas, nuevas tecnologías de información y comunicación, es quizá el más urgente, el más relevante en estos momentos. Entre los conferencistas también destaca la participación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, y la ex candidata de la vicepresidencia de Brasil, Manuela de Ávila. El programa continúa hasta el 17 de octubre en la sala Alfonso Caso en Ciudad Universitaria. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues ahí está esta discusión que permanentemente la UNAM nos presenta, encuentros en los que se habla de los asuntos que importan a todos. ¿Qué pensarían los antiguos clásicos griegos que fundaron el término de democracia, de cómo ha evolucionado y cómo ha desarrolladose esta, por qué no decirlo, utopía de lo que ellos alguna vez plantearon? Efectivamente, habría que ver. Y bueno, ahora vamos a hablar y vamos a plantearnos el testimonio de la visión de dos mundos. El Códice Florentino ha sido una fuente imprescindible para entender el México prehispánico y el colonial. ¿Pero qué nos dice hoy? Como parte de la cátedra Eduardo Matos Moctezuma de la Universidad de Harvard, la especialista Diana Magaloni ofreció la conferencia El Códice Florentino y la creación de un nuevo mundo en el Museo Nacional de Antropología. Yo lo veo como el primer libro mestizo o bicultural realmente, donde los indígenas usan la tradición de pintar escribiendo, de escribir pintando, que se llama la tradición tlacuiloli, o la tradición del intlili intlapali, que con las imágenes se crea conocimiento. Y el conocimiento es la razón por las cuales suceden los acontecimientos. Entonces, todas las imágenes nos hablan de las razones profundas por las cuales sucedió, por ejemplo, en el libro 12, la conquista. Con una explicación que abunda en la simbología del origen de los diversos pigmentos empleados en el códice, pigmentos que proceden de plantas, flores y minerales. El Códice Florentino establece una narración enciclopédica y poética a la vez. Su creación, nos revela Diana Magaloni, estuvo a cargo de un grupo de 20 pintores y 4 maestros pintores en colaboración con Fray Bernardino de Sahagún. Vuelven a crear una tradición
de crear conocimiento para la nueva era. Y entonces es una tradición con un nuevo estilo, es un estilo que tiene rasgos europeizantes, pero que tiene una sintaxis indígena, mesoamericana. Y los 4 maestros pueden manejar ambas tradiciones perfectamente bien. Los 20 pintores se reparten en todos los 12 libros de manera aleatoria, lo que quiere decir que funcionan como una corporación, como un solo cuerpo. Y ese es un procedimiento indígena de trabajo. Ese trabajo es producto de una estancia de la doctora Magaloni en la Biblioteca Medicea Florenciana de Florencia, Italia. Su investigación también se realizó con métodos científicos que examinaron los materiales del códice. Esta aproximación abre la puerta a nuevas visiones de cómo entender esta herencia cultural. Con metodologías más interdisciplinarias quizás, y sí, juntando la historia del arte, la historia y los análisis científicos de obras de arte. En realidad la visión es la visión del futuro y les hemos negado ese futuro, no oyéndolos, no tomando en cuenta que eso tiene completa conciencia en el momento que lo crean. Con información y texto de Víctor Gaspar, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahí veíamos algunas imágenes vegetales, que es gran parte de lo que contiene este códice florentino, las plantas, la manera de utilizarlas que tenían los indígenas precolombinos y que, bueno, al llegar los españoles se maravillan, dicen, bueno, pues esto hay que plasmarlo. Y no solo maravilla a otras regiones, sino a otros tiempos, y seguimos hablando de culturas prehispánicas, porque esos grandes tesoros de la cultura maya están ahora al alcance de un clic. Google Arts and Culture, en colaboración con el Museo Británico y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lanzaron un proyecto de rescate y restauración del patrimonio cultural maya. Se trata de la digitalización y restauración física de la escalera jeroglífica de la Casa C de Palenque. Google Arts and Culture ha realizado el escaneo en 3D a partir de moldes de yeso levantados por el arqueólogo británico Alfred Mosley. Con el soporte de Google Arts y Culture que hicimos es hacer una réplica de la réplica en piedra caliza. Entonces ahora tenemos una réplica de 1:1 de las réplicas de Maudsley en este estado de conservación de 1891 y vamos a llevarlo al sitio de Palenque con el soporte de INAH para que se pueda instalar esta réplica en el original, para que se conserve el original mejor, pero también para que el público pueda apreciar el texto un poco mejor y hasta que tal vez puedan tocarlo y todo eso. Los moldes en yeso conservan detalles que el original ya ha perdido a lo largo de 130 años aproximadamente. Las tallas de reciente creación fueron elaboradas en Inglaterra a lo largo de varias semanas y valiéndose de una máquina CNC, de control numérico computarizado. Tenemos 6 lajas, como 3 huellas y 3 contrahuellas, y cada laja pesa como 80-90 kilogramos, porque bueno, es piedra caliza, entonces sí pesa bastante, y tiene como, creo que es 1,70 m más o menos, y son como 50 centímetros o algo así de altura o de ancho aquí. Entonces sí, es un monumento bastante grande. La escalera nos cuenta un poco sobre la venganza que Palenque hizo a unas entidades que se encuentran en Tabasco, algunos sitios que hicieron guerra contra Palenque, y entonces Palenque tenía su venganza algunas décadas después. Este proceso de digitalización va más allá e incluye el rescate de más de 660 piezas, entre las que destacan moldes de yeso del siglo XIX, que se encuentran en estado de fragilidad. Empezamos con la digitalización de todas las cosas de la colección Maudsley. Entonces tenemos más de 400 réplicas de yeso que Maudsley, que estaba viajando en México, Guatemala y Honduras en los finales del siglo XIX, y él lo hizo, los moldes de papel, los moldes de yeso, regresó con estos al Museo Británico y lo hicieron las réplicas en yeso. Y también tomó un montón de fotografías, tenemos más de 800 placas de vidrio, negativas fotografías
fotografías y algunos de estos son las fotografías más tempranas de algunos sitios arqueológicos. Y entonces estuvimos digitalizando todo esto, además sus notas, sus libretas de campo. Este proyecto de digitalización y rescate del patrimonio cultural maya se puede explorar en el sitio electrónico que aparece en su pantalla y de la aplicación Google Arts and Culture. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí tenemos dos ejemplos de cómo el mundo prehispánico sigue revelándose ante nuestros ojos en esta época, Rafa. Fascinante, por supuesto, y hay que celebrar lo que ha hecho Google con distintas plataformas para acercarnos no solo a la antigüedad del arte, sino también a las vanguardias del mismo. Y ahora sí, en otros temas, ahora vamos a platicar cómo ha estado presente una fruta, la hora emblemática, aparece en Blancanieves, aparece en el mito de Adán y Eva, y está formando parte siempre de las distintas culturas y las pasiones. Efectivamente, ¿te refieres acaso a la manzana? La manzana, que la retoma Santiago Torres en una propuesta escénica. Me han hecho ustedes famosa y no hay quien me lo discuta. So pretexto de una fruta, la noche ha sido gloriosa. La manzana a lo largo de nuestra historia ha estado presente en diversos escenarios, desde mitos religiosos, cuentos literarios e incluso el desarrollo científico como fue la manzana de Newton. Con esta premisa en mente, se llevará a cabo una puesta en escena inspirada en esta fruta tan particular. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Torres Vázquez, autor y director de Una Vuelta a la Manzana. Y yo soy Luz Aldán, productora y actriz de Una Vuelta a la Manzana. La obra es un espectáculo de cabaret para una fruta, 3 actores, un gusano y una edecán. Cuenta principalmente 3 manzanas famosas, el mito de Adán y Eva, el mito de la manzana de la discordia y el cuento de Blancanieves. Todo esto en estilo cabaret. Y nada, pues es como la manzana ha representado tantas cosas en la vida de los seres humanos, ¿no? Las pasiones, lo prohibido, la sabiduría, y es ver esto, ¿no? Ver cómo ha protagonizado y cómo ha sido objeto de tantas cosas que tienen mucho que ver con los humanos, con las emociones y con la forma de vida de los humanos. No se pueden perder esta interesante obra que estará presente en una de las zonas más recreativas de la ciudad en el día más esperado de la semana. Vamos a estar en la Teatrería, en la Colonia Roma, Tabasco 152, todos los viernes a las 8:30 de la noche. Con información y texto de Héctor Martín del Campo, Noticias 22. Y bueno, pues antes de la pausa les tenemos una recomendación. Mañana es la oportunidad a las 8 de la noche en un espacio que se llama La Pulquería Insurgentes, que está justamente en Insurgentes Sur 226, en la colonia Roma, para ver, bueno, esto ya estamos viendo algunas imágenes, stills de un documental llamado The Price of Progress, el precio del progreso. ¿De qué se trata? Es un muy buen documental, la verdad, realizado, dirigido por Víctor Luengo, quien se fue a los principales espacios de los lobistas en Europa para ver cuál es el modelo alimentario que están planeando las grandes corporaciones, los políticos, los científicos de referencia, los periodistas, y cómo se tejen estas alianzas para decir, bueno, esto es bueno para comer, esto no es bueno, qué se va impulsando y cuáles son los motores. Pues ahí está. ¿Quiénes nos obligan a comer lo que comemos? Que no son las mamás. Son intereses muy grandes que están detrás de la cadena alimenticia de los Homo sapiens. Ahí está la invitación, mañana la presentación, y va a estar en Netflix. Yo creo que eso probablemente más adelante. Por ahora lo que vale la pena es mañana estar ahí en la pulquería. Seguramente hay que estar, aunque no presente nada. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Pues sí. Un siglo de historia de arte se resguarda en una original geometría de formas orgánicas que constituye la estructura del Museo Guggenheim de Nueva York, que celebra 60 años de historia. Vamos a conocer quién estuvo detrás, quiénes fueron los artífices de este que también es patrimonio de la humanidad.
Historias que resguardan historias, lugares donde por azar o destino, el talento, la pasión y el arte entablan un diálogo con la posteridad. Tal es el caso del Templo del Espíritu edificado en el 1071 de la Quinta Avenida y la calle 89 en Manhattan, Nueva York, el Guggenheim. Declarado este 2019 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con otros 7 ejemplos de paisaje urbano del siglo XX, surgidos del imaginario del arquitecto y escritor estadounidense Frank Lloyd Wright. Este edificio cilíndrico, el primero de una red de museos que tiene sedes en Bilbao y Venecia y próximamente en Abu Dhabi, fue inaugurado el 21 de octubre de 1959. Su arquitecto no alcanzó a ver, o siquiera imaginar, la trascendencia de su legado, pues fallecería 6 meses antes de su apertura. Son 6 décadas que dan cuenta de la consolidación de un espacio que, además de ser modelo de estudio internacional de planificación urbana, por su esencia rige y marca el pulso del panorama cultural alrededor del mundo. Y esto nos lleva a la figura del empresario y coleccionista de arte estadounidense Solomon R. Guggenheim, quien en 1937 decide impulsar y difundir el arte de su tiempo y consecuentemente el del futuro. La fortuna que el padre de Solomon, un migrante suizo de origen judío, obtuviera de la minería fue invertida por su heredero en el coleccionar obras de los maestros antiguos y poco después, asesorado por la baronesa Hilary Bay, volvió la mirada al arte abstracto y a autores como Kandinsky, incentivándolo al temerario desafío de subastar sus clásicos para crear su propia fundación. La idea de tener un museo en la Quinta Avenida comenzó con una humilde galería en la calle 54 Este de Manhattan. Tampoco Guggenheim pudo haber consolidado su sueño, aunque sí le tocó confrontar a su arquitecto, a la Oficina de Planeamiento de Nueva York e incluso a algunos artistas. El destino lo alcanzó en 1949 a los 88 años, una década antes de la consagración de su anhelo. Hoy, a lo largo de esos 431 metros forjados en acero y hormigón, encontramos obras de Pollock, Monet, Picasso o Renoir, o la colección Panza de Biumu. Más de 7,000 obras, un siglo de arte que converge en un solo recinto y que desde hace 60 años nos cuentan historias, que resguardan historias. Noticias 22, Rafael García Villegas. Destacar como artista del papel, de la gráfica, de la edición en un país y particularmente en una ciudad donde hay tantos creadores importantes en ese ámbito, yo creo que no es nada fácil. Y vamos a hablar de una mujer mexicana que lo ha hecho. Platícanos de quién se trata. Edgardo Bermejo, en esta Laura, nueva entrega de Diáspora Cultural, que nos emociona mucho porque van a ver qué imágenes más bellas. Sí, el talento de la diáspora cultural mexicana está en todo el mundo, la verdad es que es muy diverso. Hemos visto aquí prácticamente todas las disciplinas y formas. Y hoy vamos a hablar de una diseñadora editorial, una artista de los libros, que llegó a Barcelona en el 2006, es Jimena Pérez Grobet. Ella, digamos, es una artista del libro, ella hace lo que se les llama libros objeto, aunque no me gusta mucho la expresión, porque yo creo que son mucho más que un objeto, justamente son pura subjetividad, es el encuentro entre la voluntad creativa, la estética. ¿Libros de artista podría ser? Libros de artista, yo creo que es un vocablo más adecuado. En sus creaciones, Jimena, lo que yo digo es que explora la estética, la erótica, la poética de un libro. De eso que tomamos en nuestras manos y por el cual nos adentramos en el mundo y en el placer de la lectura. Es lo que hace ella. Jimena reinventa, deconstruye la materialidad tradicional de los libros y lo lleva mucho más allá de ser un contenedor de palabras o de imágenes encuadernados. Es una arquitecta de los libros. En sus creaciones dialoga con las artes visuales, con la poesía, con el diseño y sus libros los ha expuesto en exposiciones individuales en México, por supuesto en España, en Frankfurt, en Estados Unidos. Aquí en México, por ejemplo, en el 2017 expuso 25 de sus libros en la Hemeroteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda, donde están los famosos murales de Vladi. 2 años antes, esos mismos libros los expuso nada menos que en la librería de la Catedral de la Sagrada Familia, la de Gaudí, en Barcelona, ¿no?
Ella es también fundadora de su propia editorial de libros de artista, es Nowhere Man, como la famosa canción de los Beatles. Justo está cumpliendo 25 años su propio sello editorial y entre muchas otras cosas ha hecho, por ejemplo, una versión del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, pero en forma de rollo, como si fuese un laberinto. Y justo ese libro que produjo Jimena obtuvo un premio muy importante, el premio Art Libris, que otorga el Banco Sabadell de Barcelona. Que vimos unas imágenes al inicio de este tráiler que nos preparó el equipo de producción. Sí, hizo eso, obtuvo este premio que decía yo es uno de los premios más importantes para libros de arte. 2 años antes obtuvo la misma distinción y en 2010 obtuvo un premio también muy reconocido, el Charwood Book Prize de Londres por un libro que se llama 24 horas. Lo que hizo fue reproducir un cardiograma de una persona en el libro, estas rayitas durante 24 horas, ese tipo de cosas. Casi su talento, mira, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, ese es un libro de poesía puesto en un metro de estos. Ahí está el rollo. Estas medidas, ese no, pero ahí está, ese es el rollo. Ese es el Laberinto de la Soledad, versión Jimena Pérez Grobet. Su talento es extraordinario. Ha hecho, por ejemplo, una versión en papel tejido del Finnegan's Wake, el famosísimo y complejo libro de James Joyce. Y bueno, ella ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, ha obtenido, decía yo, premios. Ella estudió, ya viene de otra tradición, ella estudió diseño industrial en la UNAM. Después de eso, estudió en Nueva York libros de arte, después hizo una maestría en Barcelona en estudios comparados, de modo que su formación es muy variada, muy cosmopolita. Y hay que pensar que Jimena viene de una familia de puros talentos, ¿no? Es la hija de nuestra querida fotógrafa Lourdes Grobet, pero sus hermanos Javier, Cristóbal, Alejandra, todos ellos son figuras, personajes de nuestro ámbito cultural. De manera que, bueno, ella empezó además en un sello editorial muy emblemático, El Equilibrista, este sello que ya tiene 30 años produciendo libros extraordinarios, magníficamente facturados. Esa es la escuela de Jimena, de ahí salió hacia Barcelona. Hay que recordar que El Equilibrista es esta editorial que fundaron los hijos de García Márquez y de Juan García Ponce, que sigue viva y que es una de las editoriales, decía yo, con los libros de mejor factura de nuestro país. Y bueno, esto es un poco lo que hace Jimena. Me parece que la capacidad que tiene, como decía yo, de darle otro sentido a la producción del libro, de hacer del libro un objeto artístico, de establecer un puente distinto entre el libro, el lector y el creador del libro, es un trabajo que hace todos los días desde Barcelona, hace ya, pues, desde 2006, vamos a pensar, hace 13 años, y es una representante más. Ahora, de nuestra diáspora. Me llama la atención el hecho de que esté justamente en Barcelona. ¿Tú sabes si es por razones laborales que se va a vivir allá, a trabajar allá? ¿Hay un proyecto en particular que esté desarrollando en Barcelona? Porque además, yo decía yo al principio, bueno, es una ciudad que tiene arte por todos lados, pero ahí hay la publicación del libro, la edición del libro. O sea, realmente sí hay una tradición muy importante en esa ciudad, en la que, bueno, pues debe haber, pues, a lo mejor una fuente interesante, ¿no? Sí, Barcelona es la capital de la industria del libro en español desde hace décadas. El nivel de competencia y de exigencia que demanda es el espacio de nuestra gran editorial, o sea, se fue Anagrama. A la competencia. Se fue al espacio donde habría que hacer. Y hace más cosas. Además, hace libros de artistas, digamos, libros de colaboración con artistas. También produce libros de arquitectura, de diseño, de artes visuales. Pero también hace cosas más comerciales. Por ejemplo, le hace los catálogos a Carolina Herrera, ¿no? Entre otras cosas. De modo que es muy amplio su portafolio de trabajos. Pero en todos los casos lo que estamos es ante una artista del libro, ¿no? Eso es lo que tenemos para esta semana. Pues muchísimas gracias, Edgardo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, Rafa, ¿qué te parece si ahora nos vamos a otros territorios? Vamos a seguir hablando de libros. Y continuamos platicando de cultura alrededor del mundo, una de las citas literarias más destacadas de Europa y la mayor feria comercial de libros del mundo. Me refiero a la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania, que inauguró sus puertas este martes 15 de octubre y nos enlazamos allá a Alemania con María Luz Moraleda, corresponsal de DW Deutsche Welle, para que nos platique al respecto. Mi querida María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es lo más destacado de esta feria?
Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles. Este año el país invitado de honor es el de los premios Nobel, Noruega. De los 7.500 expositores, 100 de ellos son autores noruegos. Para ello ya este lunes el príncipe Haakon de Noruega y su esposa, la princesa Mette-Marit, tomaron un tren literario con 75 escritores noruegos desde Berlín, pasando por otras ciudades alemanas como Colonia, hasta llegar a Frankfurt, la ciudad donde se celebra la feria del libro más grande del mundo. La gala literaria de inauguración la protagonizan autores de renombre como Margaret Atwood, Maya Lund, Elif Shafak, Colson Whitehead o Ken Follett. Este año los temas como el cambio climático, mujeres escritoras del siglo XXI, la defensa de la libertad de expresión y formatos digitales como los audiolibros o podcasts estarán muy presentes. Pero en esta feria siempre hay una multitud de eventos paralelos como conferencias, charlas con los escritores, conciertos y este año hasta un espacio para la cocina. En total estarán presentes casi 400.000 nuevos títulos. Oye, mi querida María Luz, y en español, ¿qué autores destacarías en esta edición? Para esta edición se esperan escritores como la nicaragüense Gioconda Belli, el argentino Patricio Pron, la argentina Samantha Schweblin, el cubano Leonardo Padura, los chilenos Carlos Franz y María José Ferrada, la española Almudena Grandes o la mexicana Michelle Pérez Lobo, entre otros, aunque habrá que esperar para 2021 para disfrutar de una presencia más amplia de autores en español, ya que será el país invitado de honor España y ya ha adelantado que su eje central será la creación literaria, además de la poesía y la dramaturgia. Bueno, suena muy emocionante y destaquemos que una de las autoras de habla hispana que arrasó en la pasada Feria del Libro de Frankfurt fue la venezolana Karina Sainz y ahora Deutsche Welle la pudo entrevistar. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esta charla? Así es, que tu primera novela sea traducida en 15 idiomas es el sueño de cualquier escritor o escritora y con su libro La hija de la española, esta venezolana exiliada en España retrata la situación actual de Venezuela, la crisis de la democracia y la lucha por la supervivencia a través de los ojos de una mujer que sufre la pérdida de su mamá. En conversación con ella nos contó a Deutsche Welle que en América Latina llevan 200 años preguntándose quiénes son y para ello la literatura puede ayudar a encontrar una respuesta al mostrar la pluralidad de un continente y sus problemas reales. Vamos a escuchar algunas de las partes de esa entrevista con la autora Karina Sainz Burgo. La madre de Adelaida es una gran metáfora del país, la desaparición de un país. Hay algo más grande, ¿no?, que una madre en el sentido de la protección, bajo aquello que te resguardas, ¿no? Y la muerte de una madre te deja huérfano. Y algo similar ha ocurrido con el país. Yo lo que realmente quería hacer era una historia, primero una novela literaria, una novela hermosa y honesta, que narrara además ese proceso en el cual un individuo que sobrevive a una tragedia o a un proceso totalitario termina sintiéndose culpable. We in Latin America have 200 years asking us who we are. But literature is always trying to give an answer to that question. Literature is able to a continent to be more complex and to ask for their real troubles. And it's a way to relate ourselves with history. What I really believe is it's able to give us the chance of making questions more than giving answers. For example, those who publish in Spain do not live in Venezuela. Si tienen la oportunidad, la Feria del Libro de Frankfurt estará abierta hasta el próximo 20 de octubre. Si no pueden ir este año, el próximo año les adelantamos ya que el país protagonista será Canadá. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales. María Luz Moraleda, que tengan una buena noche. Excelente noche también para ti, mi querida María Luz. Gracias por la invitación. Y el próximo año Canadá y el que sigue España. Hay que darse una vuelta a Frankfurt. Una pausa y ya volvemos.
Toca ir a Guanajuato, ¿no? Vámonos, Huemansi, ¿cómo se vive la fiesta del espíritu? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludamos con mucho gusto, el equipo que está haciendo las transmisiones desde la ciudad de Guanajuato, en este que es el 47º Festival Internacional Cervantino. Los saludamos desde un lugar icónico aquí en esta ciudad, que son las escaleras de la universidad. En este mismo sitio donde me encuentro, fue una de las primeras transmisiones en vivo que tuvo el Festival Internacional Cervantino hace algunas décadas, cuando Miguel Sabido, sí, el dramaturgo, era también presentador del Festival Cervantino. Desde aquí tenemos la información para todos ustedes. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato es una pieza fundamental en la programación que año con año tiene el Festival Cervantino. Ahora vive un momento muy interesante gracias a las obras que han montado desde que Roberto Beltrán es su director conservador. Se han enfocado mucho a un repertorio de Sostakovich y también de Mahler. Ellos se han presentado en el Teatro Juárez y durante esta presentación recibieron una medalla que otorga la universidad, que reconoce el trabajo universitario a través del nombre de un gran humanista de Guanajuato, Eugenio Trueba Olivares. En los últimos años, la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en el Festival Cervantino ha entregado programas complejos en un repertorio poco interpretado en México. El año pasado, en este mismo festival, tocaron el Mandarín Milagroso de Bartók, el concierto para orquesta de Lutosławski y la Sinfonía Leningrado de Sostakovich. En esta ocasión, interpretaron obras de Ravel, Glazunov y Berlioz. Sí, es un programa difícil. El bolero aparentemente es una obra fácil, pero tiene muchas dificultades y se necesita una disciplina rítmica muy radical, se necesitan tener las orejas bien abiertas y la orquesta tiene que contribuir al crecimiento de la energía. Me explico, si hay fugas de energía o se empiezan a disparar las dinámicas antes de tiempo, el clímax de la obra ya no funciona. Para el concierto para violín de Alexander Glazunov, la orquesta contó con el excelente violinista Carmín Lauri, quien ejecutó con técnica precisa y limpia. Después, el concierto de Glazunov es muy difícil de acompañar porque no tiene una parte orquestal como particularmente estable, independiente, sino más bien el diálogo del solista es un diálogo muy independiente con distintas secciones o músicos, y eso la hace compleja. Como parte de la conmemoración del 150 aniversario de la muerte del compositor francés Héctor Berlioz, la OSUG interpretó una de sus obras más emblemáticas, la Sinfonía Fantástica, estrenada en 1830. La Sinfonía Fantástica es una obra muy difícil, pero también es una obra muy divertida. Entonces yo siento que las orquestas abordan esa sinfonía, o sea, es decir, cuando la música es tan generosa en ese sentido y cuando es tan entretenida, como que la dificultad se desvanece un poco, al menos mentalmente. En este momento, la licenciada Adriana Camarena. Antes del concierto, con la presencia de la directora del Festival Internacional Cervantino, Mariana Eimerich, junto con Adriana Camarena, titular del Instituto de Cultura de Guanajuato y ligada por varios años a la OSUG, y del rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, le fue entregada a la orquesta la medalla Eugenio Trueba Olivares, que reconoce al narrador, dramaturgo, abogado, profesor y 2 veces rector de la Universidad de Guanajuato, considerado uno de los más importantes humanistas de la región. Esta medalla le fue entregada a la OSUG por su trayectoria. La orquesta ofreció su primer concierto en 1952. Hemos encontrado juntos que tenemos una pasión profunda por Shostakovich. Es una orquesta que literalmente se ha apropiado de ese repertorio en este país. Tenemos un interés conjunto por las sinfonías de Mahler y vamos a terminar todas las sinfonías de Mahler. Estamos por terminar el ciclo de las 15 sinfonías de Shostakovich, pero lo hemos hecho con mucha profundidad. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.
Bien, con este movimiento de cámara que hace nuestro querido amigo Ramón Ríos Patiño, camarógrafo de muchos años, les cuento una historia. Lo que están viendo ustedes es la universidad y por supuesto es muy importante y ha sido escenario de una película de Luis Buñuel que se llama Él. Retomando un poco lo que teníamos en la nota anterior, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato se encuentra por un momento, vamos a llamarlo delicado. No hay ningún tipo de alarma, pero están exigiendo un aumento salarial, es importante subrayarlo, de manera especial cuando han recibido esta medalla Eugenio Trueba Olivares. Están en negociación y ya veremos qué es lo que ocurre con esta orquesta. Ahora nos vamos directamente con el Teatro Cervantes, que está en esa dirección en donde se encuentra Karen Rivera, para que nos cuente algo sobre la China Poblana. Adelante, Karen. Gracias, Güemansin, qué gusto saludarlos desde el Teatro Juárez en la ciudad de Guanajuato, donde me acompañan Marisela Lara y la actriz Angélica Aragón, quien es la protagonista y la directora de la puesta en escena La China Poblana, una obra de teatro que llega a este Festival Cervantino como parte del estado invitado Guerrero. Muchas gracias por el tiempo para Canal 22 y háblenos de esta investigación inmensa que realizaron para contarnos la historia de una mujer que llega al país, que no era ni china ni poblana, pero que juega un papel importante en uno de los trajes típicos mexicanos. Bueno, no es solamente uno de los trajes típicos, es el traje de la mujer mexicana, el traje de la identidad nacional de la mujer mexicana. Y es una leyenda, nosotros contamos una leyenda, lo más separado posible de lo que es una obra de teatro. Es definitivamente como si hiciéramos un ritual en donde los pensamientos trágicos o no de una niña que llega a Acapulco de 6 años, que durante 79 años de su vida nos lega nuestro traje nacional de la mujer mexicana. El papel lo hace Angélica Aragón. Hay aquí una versión importante, una investigación al respecto del papel de la mujer migrante. Háblanos un poco sobre las referencias actuales que tiene esta leyenda, lo que vamos a ver en el escenario, con lo que está sufriendo el mundo en general en torno a la migración. Bueno, las referencias actuales son simplemente nuestro subtexto. Nosotros estamos hablando de una historia real, más allá de que se haya convertido en leyenda. Catarina de San Juan es un personaje absolutamente histórico que llega a Acapulco en 1621, como lo dijo la maestra Lara, dentro de las visitas regulares que cada 6 meses realizaba Acapulco, la llamada Nao de China o Galeón de Filipinas. Ella llega vendida como un esclavo, vive muchos años de su vida bajo el dominio de la colonia y de la Inquisición, se convierte en una beata, vive en un convento. Pues el padre Grajeda, que era su confesor, escribe las confesiones tal y como ella se las dice. Entonces, estas confesiones están escritas de una manera bien difícil y que lo hemos logrado y yo creo que el público va a lograr entenderlo. Háblenos un poco sobre la importancia de recordar a estas mujeres que lucharon por una nación, por una identidad, por una cultura. Pues a mí me complace mucho haber interpretado a muchas de estas mujeres que existieron en la vida real y de hecho tengo una conferencia que se llama así, Las mujeres de mi vida, porque no podemos soltar a estas mujeres que finalmente surgen ya con nombres, apellidos, rostro, voz, inquietudes, reclamos históricos, porque también hay eso. De las partes más interesantes de Catarina de San Juan, y tal vez por eso no la beatificaron, maestra, es porque le reclama a Jesús directamente la injusticia social que sigue prevaleciendo en este país hasta este año 2019. Y ella dice, ¿y por qué no podemos ser monjas y entrar a la casa de Dios las pobres? ¿Por qué no podemos hacerlo las esclavas, las chinas, las mulatas, las indias? Muchísimas gracias, maestra Marisela, Angélica, gracias por el tiempo para Canal 22 y bueno, no se pierdan la oportunidad, si en algún momento la tienen, de por supuesto conocer el trabajo que estas dos grandes mujeres realizan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bien, continuamos con más que tenemos preparado para todos ustedes aquí en Guanajuato. Venimos ahora a escuchar a un artista que canta historias en 3 idiomas, inglés, francés e inuit. Ella es Elisa P. Isaacson del norte de Quebec. Elisa P. Isaac es una cantante quebequense de tradición inuit que, inspirada en las tradiciones de los pueblos originarios de Canadá y en la naturaleza, ha creado una identidad musical entre el folk y el pop. Su primer álbum fue lanzado al mercado en 2004 con el título Taima. En 2010 grabó Habrá Estrellas y en 2018 presentó su disco La Balada de la Chica Fugitiva. Como parte de la delegación de Canadá, es como Elisa P. Isaac canta por primera vez en México. Yeah, the nature can be harsh. It's not always just, soft and beautiful on the sunset. It's always, sometimes it's storm. It's like, and I wanted to go into those deep places. So definitely my culture and my Inuit heritage was very inspiring, and all what's going on out there in the indigenous world all was also very important for this album, The Ballad of the Runaway Girl. El actual gobierno de Canadá, a través del Consejo para las Artes de Canadá, ha buscado un acercamiento con los pueblos indígenas que han sido maltratados, perseguidos y segregados durante siglos. La intención ha sido tan firme que se ha duplicado el presupuesto de cultura y se están desarrollando programas artísticos que van mucho más allá de ideas como aceptación e integración, aunque enfrentan siglos de desconfianza. Elisa P. canta en inglés, francés e inuit, y en las letras de sus canciones muestra ese mundo al que pertenece, a través de temas como Los lobos no viven según las reglas. Communication has not been so great, I have to say, with the First Nations, with the Inuit indigenous, but I think we can fix it. They just have to do it, so we have to find ways, and I think it shouldn't be our responsibility to find it, because it's not really our choice, to be in the state we are as Indigenous. But on the other hand, in our world, we are thriving, and we are moving, and we are strong, and we're resilient. We have always been, so we're confident. But it takes time to heal, Elisa P. se presentó primero en la Ciudad de México y después en el espacio El Trasnoche del Cervantino. I'm changing all the time, and I try to bring people there because it's the most honest thing I can do. So I think musically it's always moving. But first of all, I try to tell a story that is strong, that people are going to relate to, even if they're non-Indigenous. So for me, that's really important. And for the Indigenous people, of course, it's to highlight our culture and to celebrate it. So sometimes it goes through dark moments, because that's how life is. But sometimes it's an explosion of celebration and emotions and passion. So I just try to bring people a little bit there if I can. Durante sus presentaciones se sintió muy cómoda y feliz, y buscará volver pronto a México para presentar su música y tener un mejor acercamiento con el público mexicano. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro enlace desde Guanajuato para conocer parte de las actividades de este Festival Cervantino en su 47ª edición. El día de mañana tendremos muchas cosas, entre ellas la presencia de un excelente violinista, de verdad un gran violinista. El día de mañana lo conoceremos y va a estar muy gozoso el asunto. Así que nos despedimos desde Guanajuato, volvemos a la Ciudad de México. Muchas gracias, Hueman. Estaremos al pendiente. Quiero saber de quién se trata, porque ya estuvo en Tlaxcala. La India también está presente en el Festival Cervantino en esta ruta de localidades. Vamos a conocerlo. El Palacio de Cultura de la capital tlaxcalteca fue el escenario perfecto para la presentación de Deepak Pandit, violinista de la India que cautivó al público a través de sus delicadas melodías.
Minutos después de las 6 de la tarde, ante más de 700 personas, Deepak Pandit se dejó acompañar por Raga Fusion, agrupación contemporánea con influencias indias y occidentales. Ante la mirada atónica del público asistente, los artistas internacionales adoptaron una posición de loto para presentar un exquisito repertorio. Vidal Guerra y Rosalinda Vázquez agradecieron que Tlaxcala haya sido tomado en cuenta para este importante festival. El violinista es excelente, toca muy bien el violín. La música de ellos es muy emotiva porque empieza siempre con una tranquilidad que invita a reflexionar y acaba un poco más emocionada, ¿no? Entonces creo que la música que pusieron o que tocaron fue excelente. Siempre es una gran oportunidad que Tlaxcala tenga la extensión del Festival Cervantino. Vemos grupos de excelente calidad. Este grupo hindú, excelentes músicos. Al concierto asistió la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, quien atestiguó la calidad de los artistas del Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala. Para Noticias 22, Marian Gómez, de Ahora Noticias. Pues ahí está el reporte desde Tlaxcala, muchas gracias y seguimos celebrando la fiesta cervantina el día de mañana. Vamos a un corte y volvemos con mucho más. Candente la situación en Siria, hay sanciones para Turquía, Estados Unidos retira las tropas, Rusia se relame los bigotes, esto en Visión Global con Iliana Rodríguez Santibáñez. Pues sí, efectivamente la situación allá no está nada bien y para variar también los Estados Unidos tienen metidas las narices y bueno, han anunciado nuevas sanciones. ¿Nos puedes platicar, nos puedes plantear cuál es la situación que se vive entre el conflicto que se anunció como fuente de paz, como que no tiene nada de paz, que es la ofensiva de Turquía a las milicias kurdas, que es un problema añejo, pero en recientes días, en recientes semanas, ha adquirido una dimensión fuerte por esta ofensiva? Bueno, sí, vamos a empezar desde lo más elemental para tratar de llegar a responder esta pregunta tan interesante que formulas. Y lo que diríamos es, primero, el origen del conflicto, 2011. Siria despierta inconformidad entre su población por altos índices de desempleabilidad, corrupción y opresión a muchos de sus derechos fundamentales. Hay una opresión a un grupo de jóvenes, la mayoría menores de edad, hay un levantamiento de la población, se manifiesta y ahí comienza el inicio de toda la pólvora que hasta la fecha ha prendido un fuego que no ha logrado apagarse y que presenta una de las principales y una de las peores crisis humanitarias en lo que va de este siglo. Más de 400,000 muertos y 5 millones de migrantes por todo el mundo. Entonces, no es cosa menor. ¿Qué está pasando ahí? Hay un conflicto interno, un conflicto armado no internacional, pero que ha tomado una proporción o una dimensión internacional. Es decir, hay un conflicto que se ha internacionalizado por los actores que están participando allí. ¿Quiénes son los que están padeciendo todo esto? Evidentemente la población que está dividida. Por una parte, los rebeldes en contra del presidente sirio Bashar al-Assad y por otra parte, los pro-gobierno de Bashar al-Assad. En ese sentido, Rusia apoya a los progobernistas de Bashar al-Assad y a los otros los apoyaban algunos miembros de la Unión Europea, pero también, por supuesto, Estados Unidos, que era un gran aliado de estos rebeldes. ¿Cuál es ahora sí en este entramado de lo que tú comentas, esta ofensiva dentro de la línea que divide a Turquía y a Siria? Lo que está despertando los últimos días tanta provocación hacia el análisis y hacia la tragedia es qué está pasando con los kurdos. Sí. Primero, los kurdos, después de la Primera Guerra Mundial, por el Tratado de Sèvres, logran una aparente independencia que no es reconocida porque llega el Tratado de Lausana en Suiza, donde estados como el Reino Unido, Francia, Italia y Japón reconocen la nueva delimitación fronteriza que están teniendo los estados y particularmente Turquía logra trazar en 1923 sus fronteras ignorando los anteriores tratados en detrimento de lo que podría haber sido el Estado kurdo.
El estado kurdo tiene su nombre con base en esta región montañosa que entre otros estados comprende justamente Irán, Irak, Siria y Turquía. Es una población de cerca de 30 millones de kurdos, pero ahora lo que está queriendo Turquía es que se genere una zona de seguridad entre Siria y Turquía de 32 kilómetros donde puedan estar los desplazados sirios, ahora sí que los kurdos que estén en Siria puedan ser regresados o desplazados a esa zona segura. Sin embargo, no es en realidad una zona segura si consideramos que los mismos kurdos, que son musulmanes suníes, son despreciados por muchos sirios de origen musulmán que no son suníes. Entonces, devolver a estos desplazados a esos 32 kilómetros es en realidad exponerlos y arriesgarlos a ser aniquilados. Es decir, ellos tienen miedo, los kurdos, de que se pueda cometer un genocidio en contra de su población. Y aquí es donde atacados anteriormente en diversas ocasiones. Claro, y además aquí entra un actor importante que es Estados Unidos. Estados Unidos hasta hace 2 semanas protegía a los sirios rebeldes, pero también a esta población kurda que congeniaba con las ideas de los sirios rebeldes. Ahora que Estados Unidos amenaza en que va a salir de este escenario internacional porque no tiene ni le interesa estar ahí, está molesto también Estados Unidos, y Trump lo ha señalado, en que dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, países como España aportan para la seguridad y la cooperación militar solo el 1% de su Producto Interno Bruto. Entonces, y Estados Unidos aporta mucho más. Dice, no, esto no es posible, nosotros nos retiramos de este conflicto, no es nuestro, no es de nuestro interés, pero nuevamente deja desprotegidos a aquellos por los que alguna vez luchó. Tan luchó que en 2017, recordemos, que hubo un ataque con armas químicas a la población siria, que en realidad fue un ataque con cloro, pero murieron muchas personas ahí, niños, niñas, hombres, mujeres, y Estados Unidos contraatacó para tratar de delimitar el uso de estas armas químicas con misiles. Entonces, por una parte hay un escenario donde sí participa y ahora se sale, y pareciera ser que deja vulnerables a los rebeldes opositores a Bashar al-Assad. En la ofensiva, algunos sirios han tratado de proteger y se han sumado a la causa de los kurdos para impedir que sean trasladados a esta zona fronteriza y también oponerse a la voluntad de Turquía, que está por ingresar a territorio sirio y puede generar una provocación, una agresión mucho mayor de la que hoy día estamos observando. Concretamente, en el caso de Turquía, en este conflicto, creo que ha tomado medidas Estados Unidos en tema de aranceles y tiene la amenaza de aumentar aún más los aranceles en el acero y tomar medidas de represalia contra Turquía. Sí, es correcto. Las contramedidas que ha aplicado Estados Unidos se anunciaron justamente este lunes y tienen que ver con el congelamiento de los activos y de los bienes de los turcos de primera línea, los que tienen ahorros ahora sí, que tienen también incluso empresas en territorio estadounidenses, se van a congelar a estos para que no puedan migrar los capitales hacia Turquía. Pero estamos hablando evidentemente de millones de dólares, no de cualquier cosa. Ahora, también Trump ha dicho que si Turquía no cede en estas posibilidades de ingresar y generar un conflicto mucho mayor en contra de los kurdos en esa zona, va incluso a incrementar, por supuesto, los aranceles en acero, que es un bien muy preciado por parte de los turcos. Entonces, se aproxima no solamente a una guerra comercial en ese sentido, sino que ya también hay un clima bastante conflictivo en esa región y que está polarizando a estos estados, pero también a la Unión Europea frente a Turquía y otro elemento. Mientras, como decía Rafael, el que se está sobando las manos es justamente Rusia, que tiene mucho mayor interés en este conflicto y que apoya a Bashar al-Assad. Bueno, pues la situación que se está viviendo, como ven ustedes, es sumamente compleja. Bueno, va a haber una reunión del vicepresidente y también el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Mike Pence van a viajar a Turquía, va a haber una reunión. Vamos a ver cuáles son los resultados que hay en esta parte del conflicto. Y mientras, bueno, pues los kurdos es una población que realmente ha sufrido mucho, es una población que no la ha pasado bien y es una pena, ¿no?, que haya grupos humanos tan grandes que pues no tengan prácticamente dónde vivir, dónde estar seguros. Gracias. Así es, de nada, y ojalá que el ACNUR y también Naciones Unidas participen en la protección hacia los kurdos. Y no les ha ido
durísimo, ha sido una historia con mucha sangre y esperemos que cambie. Y de nueva cuenta Rusia y Estados Unidos en la palestra. Muchas gracias, Liliana. Gracias a ustedes, gracias también a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa que nos acompañan esta noche. Y la invitación queda hecha para que nos acompañen mañana en el horario de costumbre Noticias 22. ¿Nos vamos con música? No, ya nos vamos. Muchas gracias. Hasta mañana. Thank you.